Muy bien, tenemos aquí otro mazo. Y en esta ocasión estoy jugando una versión token con unas cuantas cartas agregadas que se especializan en jugar, mejorar a Marauder Chieftain. Esta es una carta muy interesante. Da más uno más cero a una criatura cualquiera. Y cuando una criatura amistosa gana poder, es decir, ataque, Marauder Chieftain gana esa cantidad de poder. Entonces, ¿por qué decidí jugarlo en tokens? Para empezar, tenemos en la parte de rojo tenemos mejoras agresivas, es cierto. Pero creo que la parte de amarillo en tokens se mejora siempre. Es decir, tenemos cartas como Fifth Legion Trainer, que mejora todo el ataque de nuestras criaturas. Tenemos Crusader's Assault, que es una carta, vamos a ponerle, pues sí, es multiclase, pero el más 2 más cero también cuenta para Marauder Chieftain. Tenemos Defense of Bruma, que es una muy buena carta, especialmente para Marauder Chieftain, aunque tiene la peculiaridad de que en el caso de tokens nosotros buscamos ir a la cara. Obviamente somos más agresivos. Defense of Bruma es un pequeño fervor divino que puede ser gratis. Sin embargo, le da guardia a todas nuestras criaturas. Es decir, que si lo usamos con tokens, se vuelven 2-2, pero son susceptibles a cambios porque ya no están ocultos en el carril de sombra. Después tenemos Spawn Mother, que solamente tengo una copia porque era un lugar una carta que me faltaba. Tenía un espacio libre, 49 cartas. Decidí jugarla porque Spawn Mother también crece verticalmente, entonces obviamente aporta para el efecto de Mallory Shifting. Blessed Guardian es una carta que también me gusta mucho, ya lo había mencionado en un video anterior. Me hace muy interesante la capacidad de dar este bono de ataque y contribuye tanto a Mallory Chieftain como a activar Defense of Bruma con cartas como Wilikiwa o Riften si se juega de forma el Mazer Mazos. Y finalmente Fervor Divino, que es obviamente la mejora global, mejora a todas nuestras criaturas y al mismo tiempo mejora tanto a Mallory Chieftain y activa su segundo efecto. Ahora, en la parte de Defense of Bruma estoy jugando un núcleo que se juega desde Pit Lion. Lion es una carta muy buena de costo 3, fácil relativamente de activar en este tipo de mazos. Obviamente necesitamos una mano muy específica. Si tenemos el anillo ayuda enormemente. Y de aquí tenemos cartas como Mother Chieftain que activa al efecto de Defense of Bruma. Dagon Seducer, más que nada porque me gusta la habilidad de Breakthrough y Drain nos da un poquito de tiempo. Spawnoder posiblemente y Blaze Guardian. Fervor Divino también ayuda a algunas otras cartas como Willy Kiwa, Riftain, a que se alcance este pequeño bono para la defensa de broma. Y finalmente de la parte de rojo solamente estoy metiendo al capitán, también porque contribuye a la Marauder y el cultista. Como pueden ver, decidí incluir más bien Marauder Chieftain en este mazo de tokens, más que nada porque los tokens siempre se van a mejorar con mejoras de ataque pequeñas, ya sea con cartas específicas o mejoras globales. Y Mother Shifting queda muy bien en este tipo de idea. Una buena idea jugarlo aquí porque si tiene... ¿Cómo se llama? A la lagartija. Sería muy malo. Ah, siempre la tienen. Pero bueno. Afortunadamente tenemos esto. Lo malo es que se va a comer a dos criaturas. Bueno, no, porque tenemos Crusader's Assault y eso mitiga un poquito un poquito la pérdida. Creo que voy a tener que usar esto.
pausar. El problema con esto es que si no me sale, ser una vez muy desafortunada. Híjole, ¿será buena idea jugar Resolute Ally o me arriesgo con Crusader Soul? Bueno, si hubiera activado. Pero por si las moscas. El power. Y ahora no va a activar Resolute Ally, van a ver. Uy, sí se activó. Y ahora sí se activó. Bien. Siguiente turno es Divine Fervor con Scouting Patrol. Padre, porque podremos crear el puesto de la legada Rick con Scouting Patrol y después Spoil Mother con Fervor. Te mueres y tú también. Muy bien, entonces vamos a jugar. Ok. También me dan ganas de jugar nada más Garnak para bloquearle el 8. Aunque no tengo idea de que puedo jugar de 8. Se ve que trae el combo de Shifting con Dragon. Vamos a ver qué. Creo que es mejor esto. Porque si juega algo como Debilitate, la jugada con Renegade, la legada Rick y Cloud Patrol es malísima. Terminaríamos con la legada Rick únicamente. Y además terminaría en 5 nada más. Desperdiciaríamos 1. Lo cual nos queda mejor Garnet y Señor Willy para aprovechar todo el Magicka disponible en este turno. Y a cualquier cosa podemos jugar de Fervor Divino. Y Scouting Patrol. Seguiríamos perdiendo 1. Es el problema, a veces no encajan muy bien los turnos y sus... Siempre te falta 1, te sobra 1. Uy, mira, sí traía el combillo, ya lo tenía en la mano. Ok. Ok, entonces tenemos aquí 6. Lo cual esto se convierte en 8. Es decir, todavía no podemos. Ok, eso es una lagartija. Lo cual nos ayuda mucho con el Execute. Y ahora el punto es que deba tener otro Chieftain Baylord. Entonces vamos a hacer esto. La ventaja es que si juega el Chieftain Baylord, solo podré jugar eso en ese turno. Únicamente. Y estos sobreviven. Todos los tokens. Bueno, pongo. Oh, Regadalik. Tuviste tu época de gloria cuando jugaban tokens. Ahorita ya no eres nada. Ok. Gordo. Ah. Ahorita vamos a sacar un Drain Vitality level 3. Por favor. Ok, no. Ah, qué padre. Necesitamos que se active esto para ganar, si no... O de todos modos tenemos opciones. Ah, sería. Tenía la esperanza de que pasara eso, pero ahora sí nos falló. El resultado ahí. Afortunadamente tenemos esta cosa de aquí. Fervor.
Ok, todo seguramente es burn, es así. Un anillo. Ah, tengo ganas de dejarme la meja. Vamos a dejarla. Únicamente porque estoy apostando a que es Born Assassin y esta carta nos va a dar. Nos va a extender la partida lo suficiente como para ir a la cara de forma agresiva y no morir en el intento. Uy, Witherhand Cultist, eso es muy bueno. Ahora el punto es. No lo juego esperando para ver si me sale, por ejemplo, un Pit Lion. Lo cual es importante porque lo podemos ahorrar e invertirlo en Pit Lion. Mi- O también para este tipo de cosillas. Orcs at the ready. Ah, la vieja confiable de turno 1, Monhor Traitor. Nunca falla. La ventaja es que si se activa. No, olvídenlo. La vieja confiable de turno 1, Monhor Traitor. En turno 2, Monhor Traitor. Ok, tenemos dos opciones. Según yo, nada más tengo tres de estos, tres de estos. Resolute Ally debe de activar. Porque debe activar si no estoy perdido. Ay, es en serio. No activo. Ay, ya. Esa fue la causa. Necesitaba que se activara. Que ahora tiene todos los cambios del mundo este tipo. Ay, cochino cultito. Qué horror. Qué horror. Cuando necesito que no me falles, me fallas. Adiós. ¿Quién sabe? Our foes will have nightmares about me. Acknowledged. You will not. Mm, Prepare to die. Your orders. ahora espero que no tenga. Tenía la opción, pero bueno. Blood and flame. Do not test me, knave. Silent as the grave. Time to make more enemies. Acknowledged. Está también difícil porque. O sea, lo puedo cubrir con el Marauder Chieftain esto de aquí. Pero no quiero hacer el cambio con esta tipa. Porque me quedo a dos. Y un Crushing Blow, Lightning Bolt me matan. Pero tampoco quiero romper runa. Entonces estoy en situaciones complicadas. Y necesito fuerzas usar en estos de acá. Que si no, no lo puedo hacer el cambio. Ah, difícil. I am the shield of my class. I'll take them I with hear me. and acknowledge. Muy bien. A taste of Lord Death. I hear and obey. They will not get past me. Por cultista, 3. I keep a spare blade in my boot. Silent as the grave. We are not pleased. Muy bien. Sanar. Oh, esto es más o menos bueno. Ok, esto me pondré estos en. Pondré en 6. ¿Cuál es obvio? Puesto que no. Entonces. Ah, no, pero la ventaja es que lo va a defender. Entonces vamos a usar el entrenador aquí.
Señor Willy Kiwa acá. Y ahora necesito fuerzas jugar esto ahorita. A taste of Lord Dagon's power. No one bests me. Y para mi desgracia va a tener que morir esa fuerza. Esto nos compra un poquito de tiempo. Do your work. Señorita Arpía. Y se rindió. Ay, china aliada.